para alguien. ¿Ustedes qué comisión son? A o B? ¿Qué materiales Son las hormonas y el sistema endocrino. Bueno, entonces estudiamos las hormonas y el sistema endocrino en realidad. O sea, la endocrinología es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las glándulas y las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que se vuelcan a la sangre y la producen estas glándulas, que son las glándulas endócrinas. Porque también tenemos nosotros glándulas exócrinas en el cuerpo. Las glándulas exócrinas son las glándulas sudoríparas, por ejemplo, que producen la transpiración. O bueno, tenemos muchos tipos de glándulas, pero solo hay un tipo de glándulas endócrinas que producen hormonas y que las vuelcan. Siempre las hormonas van por sangre, y viajan por sangre. Por eso, justamente, en el laboratorio clínico nosotros podemos medir esas hormonas en la sangre. Entonces, cuando las glándulas, estas que son las componentes de este sistema endocrino, son órganos compuestos por células. Ustedes saben muy bien lo que son las células, ¿no? Cada célula del cuerpo tiene una membrana celular, un núcleo, un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático, mitocondrias, todo eso lo saben, ¿no es cierto? Bueno, entonces cada glándula se compone de varias células especializadas en producir cierto tipo de hormonas. Esas hormonas son sustancias químicas que producen estas glándulas. Y como sustancias químicas tienen una naturaleza química que las hace distintas a todas las hormonas, aunque no todas las hormonas son iguales. Hay distintos tipos de hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Espera un momentito. Busco la clase, después se la voy a pasar por el grupo. Entonces, para esta materia ustedes tienen que repasar todo lo que es química, célula y anatomía. Porque para entender tienen que recordar anatomía, porque cada glándula tiene una ubicación dentro del cuerpo humano. Química, porque te estoy diciendo que las hormonas son sustancias químicas. Así que todo tiene que ver, todo parte siempre de la química. Y en anatomía tienen que repasar la ubicación de todos los órganos para poder entender. Entonces, cuando digo nuestro organismo, me refiero a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene un equilibrio. Ese equilibrio se mantiene adentro y afuera, digamos. Hay un equilibrio para que nosotros podamos interaccionar con el medio ambiente y a su vez adentro de nuestro cuerpo o de nuestro organismo también hay un medio ambiente. Y eso está en equilibrio. Si nosotros tenemos frío, calor, interpretamos todas las sensaciones que nos vienen de afuera,
interpretamos cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados y tenemos sueño, todas esas cosas, ¿sí? Hay un equilibrio que mantiene esas sensaciones dentro de nuestro cuerpo. Y eso está coordinado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Porque el sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan juntos. Ustedes saben que el sistema nervioso, ¿por qué? ¿Quiénes son los componentes del sistema nervioso? Bueno, es como es que les dije que acá tienen que repasar todo. La neurona que están en el cerebro, ¿no es cierto? Y la médula espinal que lleva todos los, por la columna, ¿sí? Lleva la médula espinal a todo el cuerpo, digamos, lleva la inervación. Inervación es de nervios, o sea, todo el cuerpo está inervado por nervios periféricos que todo confluye en el cerebro donde están las neuronas. Esas neuronas se comunican mediante señales químicas y eléctricas. Esas señales químicas son los neurotransmisores. Y el sistema endocrino es similar, digamos, son glándulas que producen sustancias químicas, pero no son neurotransmisores, sino que son hormonas. Pero se comunican tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino a través de esas sustancias químicas, que son los neurotransmisores y las hormonas. Y juntos trabajan muy relacionados los dos para mantener ese equilibrio, para que yo pueda tener una vida de relación con el medio externo y con el medio interno, ¿sí? Un estado óptimo de salud, ¿no es cierto? Porque las hormonas... Para mantener la homeostasis. Claro, exactamente, para mantener ese equilibrio que se llama homeostasis, equilibrio interno. Para tener un estado de salud, digamos, para no estar bajo una enfermedad. Entonces, para poder hacer todas las actividades de manera óptima, necesitamos ese equilibrio. Entonces, el sistema nervioso y el sistema endocrino están relacionados. Entonces, les dije que la endocrinología era la ciencia que estudiaba todo lo relacionado a las hormonas y a las glándulas que las producen. Una glándula endocrina es, como le dije, un conjunto de células especializadas en producir esas sustancias químicas, que son las hormonas. Y las glándulas endocrinas vuelcan su secreción a la sangre. No es lo mismo que una glándula exócrina o que otro tipo de glándula donde vuelcan su secreción hacia un órgano hueco o hacia el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, las glándulas sebáceas son las que producen la sudoración, o por ejemplo las del folículo piloso, que producen una sustancia para mantener el pelo todo, ¿cómo se dice?, lubricado, bueno, etcétera. Ese tipo de glándula no es lo mismo, porque no está volcando su secreción a la sangre, sino hacia el medio externo. También tenemos glándulas que vuelcan su secreción hacia el medio interno. Por ejemplo, si nosotros comemos algo, el estómago produce ácido clorhídrico, ¿sí? Y eso lo vuelca, esa secreción se vierte sobre un órgano hueco. La hormona siempre va hacia la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué glándulas conocemos de nuestro cuerpo? Las salivales. No, las glándulas salivales también son glándulas exócrinas. La suprarrenal, por ejemplo. ¿Qué otra? La del páncreas. La tiroides. Sí, el caso de la glándula suprarrenal y la tiroides son órganos, glándulas propiamente dichos. En el caso del páncreas es un órgano que tiene una función exócrina y una función endócrina. La
El islote de Langerhans es el que produce la hormona que nos interesa estudiar más adelante, la insulina. ¿Qué más tenemos? En el cerebro tenemos Glándula pituitaria. la hipófisis o glándula pituitaria y el hipotálamo. ¿Qué más? Las tiroides, ya dijimos. También debajo de las tiroides tenemos las paratiroides, son otras glándulas. El páncreas, ya dijimos. Y en el caso de la mujer, Los ovarios. el ovario, y en el caso del hombre, los testículos que producen las hormonas sexuales. También tendrán que ser estudiadas. Y también, en el caso de una embarazada, La glándula mamaria. la glándula mamaria produce leche, que no es una hormona. Pero hay una hormona que es la prolactina, que hace que se produzca la leche. Así que bueno, pero no, la glándula mamaria no. La placenta es un órgano que se produce durante la gestación y produce una hormona que es la hormona gonadotrópica humana, que es la que hace que se produce solo durante el embarazo en una mujer en estado fértil. Bueno, todo eso tenemos que estudiarlas. ¿La beta? Claro, la beta-HCG, sí. Bueno, que son hormonas ya le dije. Bueno, y las células tienen distintas formas de comunicarse, todo por medio de sustancias químicas. Así que hay distintas maneras de comunicarse, pero bueno, yo ya les dije que en esta materia nosotros lo que nos interesa es cuando una célula de una glándula produce una sustancia química, que es la hormona, la vuelca a la sangre y esa hormona viaja por sangre y va a producir su efecto a distancia, o sea, en otro órgano o en otras células. O sea, en cierta glándula produce una hormona, va por sangre y realiza su efecto en otra célula a distancia corta o a distancia larga. Por ejemplo, la hipófisis produce la prolactina y la prolactina hace su efecto en la glándula mamaria, o sea, a distancia, ¿no? Y viaja por sangre. Entonces, eso se llama efecto parácrino, o sea, una glándula, una célula produce una hormona que viaja por sangre y va a ejercer su acción a distancia. Entonces, eso está en la clase que le voy a mandar. Y bueno, de acuerdo a la estructura química se clasifican las hormonas. Esto nos interesa porque cada célula productora es una célula especializada. O sea, produce cierto tipo de hormonas y las produce a partir de material químico que tenga, ya sea proteínas, aminoácidos, y qué tipo de aminoácidos y qué tipo de proteínas, colesterol, bueno, de acuerdo a la sustancia química que le llegue a esa hormona, a esa glándula y que la pueda usar. Y de acuerdo a esa clasificación química de las hormonas, tenemos las hormonas esteroideas, que son todas las hormonas que se derivan del colesterol. Dentro de esas hormonas tenemos la testosterona, los estrógenos, la adrenalina, la noradrenalina. Todas son derivadas en base al colesterol que viene de la dieta. Entonces la célula de la glándula lo transforma y produce la hormona, que es liberada a la sangre. En el caso de la glándula suprarrenal, toma ese colesterol y lo convierte en adrenalina o noradrenalina. En el caso del testículo lo convierte a testosterona y así sucesivamente. Otra clasificación son las hormonas derivadas de aminas. Las aminas son un tipo de aminoácido.
Entonces, por ejemplo, las hormonas tiroideas son hormonas derivadas de aminas. ¿Ustedes saben cuáles son las hormonas tiroideas? La T3 y la T4. PCH es de la hipófisis. La T3 y la T4 son hormonas derivadas de aminas, por ejemplo. La T4 libre también, lo mismo. Es lo mismo, pero yo te voy a decir cuál es la diferencia de la T4 y la T4 libre. Y después tenemos las hormonas más sencillas, que son las de proteínas o péptidos, por ejemplo la insulina, donde es solamente una cadena de aminoácidos, una cadena proteica sencilla y una molécula de pequeño tamaño. Entonces esa es la clasificación de química, de la estructura química de la hormona. Bueno, entonces una vez que la hormona se produce en esas células glandulares, puede ser que se vuelquen a la sangre inmediatamente o que se almacenen. Muchas veces hay un depósito de hormonas, se almacena en vesículas o se almacena de alguna forma que está disponible para cuando un determinado estímulo se larga gran cantidad de hormonas a la sangre. Por ejemplo, la adrenalina, que está almacenada y de repente ante un estímulo que yo necesito liberar adrenalina, se libera gran cantidad a la sangre. Entonces hay un sistema de depósito y de reserva de hormonas en algunas glándulas. En otras glándulas directamente ante el estímulo, porque para la hormona que sea liberada yo necesito un estímulo nervioso o un estímulo químico. En el caso de un estímulo nervioso sería la señal de una neurona, una señal eléctrica. Y en el caso de un estímulo químico sería de una sustancia química. Entonces las células de la glándula captan ese estímulo y liberan la hormona cuando se necesita. Muchas veces esa hormona está almacenada y se libera. Otras veces se sintetiza en el momento y se libera. Entonces hay un proceso de síntesis, almacenamiento y liberación. Y cada una de esas hormonas, ya sea la derivada de la proteica o la derivada de amina o la derivada de esteroides, o las esteroideas, tienen su mecanismo de almacenamiento y de liberación. ¿Me entienden hasta aquí? Sí. Bueno. ¿Y por qué les decía que ustedes tienen que recordar de cómo es la estructura celular? Porque todo esto tiene que ver con la célula. Todo nuestro cuerpo está formado por células. Entonces, por ejemplo, las hormonas se sintetizan, o sea, están codificadas genéticamente. Ese material genético, ¿en qué parte de la célula está? En el Una parte núcleo. en el ADN, va en el núcleo y otra parte en la mitocondria también. Sí, pero en el núcleo, digamos, están los genes, el ADN, que codifican para todas estas hormonas. Entonces, una vez que cuando se necesita sintetizar hormonas, tiene mucho que ver la carga genética, o sea que la célula tenga ese gen que codifica para todas las hormonas. Entonces, primero necesitamos tener el material genético. Segundo, necesitamos tener todo lo que es el sistema de ARN mensajero, todo el retículo endoplasmático liso y rugoso para la síntesis de las hormonas. Y luego las hormonas se liberan de la célula después de todo ese proceso que asumo que ya conocen bien. Bueno, una vez que la hormona se ha sintetizado y se libera la sangre, esa hormona puede circular libre en el plasma o puede incorporarse a un transportador.
El transportador de hormonas es una proteína del plasma que se une a la hormona y lo transporta en el plasma. ¿Cómo está formada la sangre? ¿La parte sólida y la parte líquida? Sí, muy bien. Por la célula sanguínea y el cráneo. En la parte sólida, digamos por así no es una parte sólida, en realidad Por las células. son células y una parte que se llama plasma. El plasma se transportan, tenemos estos transportadores de hormonas que se unen a la hormona y la transportan primero para prolongar su vida media en el plasma, porque en el plasma nosotros tenemos circulando todo tipo de sustancias, iones, metabolitos, glucosa, productos para filtrar por el riñón, bueno, millones de cosas. Y también tenemos enzimas que circulan, y esas enzimas a veces pueden degradar las hormonas y circulan en forma libre, o a veces las hormonas no se solubilizan en el plasma, y entonces para mejorar su solubilidad, prolongar su vida media, existen los transportadores que lo transportan y lo llevan la hormona hacia donde tengan que ejercer su acción. La mayor parte de las hormonas tiene su transportador en el plasma y otras circulan sin transportador porque son solubles, o sea, no tienen problemas de solubilidad. El plasma se compone mayormente de agua, entonces son solubles en agua y entonces pueden circular sin problemas. Así que casi todas las hormonas, cuando estudiemos cada una de las hormonas de determinada glándula, vemos qué tipo de transportador la transporta por sangre. Por ejemplo, vos me dijiste, no sé quién dijo, que hay una T4 total y una T4 libre. Esa T4 libre es la fracción de la hormona que viaja sin transportador y es la que ejerce su acción en la célula. En cambio, la hormona que viaja unida al transportador no puede ejercer su acción, tiene que ser liberada y recién puede unirse a la célula donde va a ejercer su efecto. Bueno, ¿y por qué nos interesa a nosotros estudiar todo esto de las hormonas? Porque todas estas sustancias químicas se miden en el laboratorio. Porque cuando hay un exceso de hormonas o un déficit de esas hormonas, tenemos las enfermedades, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que medir las hormonas para ver qué patología está enfrentando esa persona. O sea que todo esto se usa para un diagnóstico o para un control de tratamiento, para un estudio de fertilidad, para un problema de crecimiento, bueno, millones de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros, ustedes, de un laboratorio clínico? ¿Cómo se llama? El laboratorio clínico tiene distintas secciones. Una de esas secciones es la parte de endocrinología, donde se miden todas las hormonas por distintos métodos. Bueno, para medir estas hormonas no es así nomás como decir venga y sáquese sangre. Hay ciertas indicaciones a cada paciente que se le tiene que dar. Lo más general es que el paciente tiene que estar en ayuno de 8 horas para las hormonas. Primero y principal porque para que el suero o plasma esté libre esté limpio, digamos, si se pueda, no haya ningún interferente. Si yo me tomo un desayuno con medialunas, con dulce de leche, qué sé yo, ese plasma va a estar cargado de todos esos nutrientes que tiene mi desayuno, principalmente lípidos. Entonces el suero va a estar turbio y eso puede interferir con las mediciones, todas las mediciones, no solo de las hormonas. Entonces por eso se pide un ayuno de 8 horas como mínimo para
que ese plasma o suero esté límpido y no haya interferentes. En segundo lugar, porque todos los valores de referencia de las hormonas y de casi todas las sustancias que se miden en el laboratorio están pautados para esas horas de ayuno, ¿sí? Entonces, si yo voy a medir una glucosa, esa glucosa tiene un valor de referencia pautado para ese tiempo de ayuno. Si yo voy a medir la urea, la creatinina, las enzimas hepáticas, la TSH, la T4, todo el estradiol, todas las hormonas, tienen un valor de referencia que está pautado para esas horas de ayuno. Y eso lo puso un sistema internacional de laboratorios. Entonces, está estandarizado que sea así, que yo tenga que tener esas horas de ayuno. Para que eso tenga sentido a la hora de la interpretación médica y caiga dentro de ese valor de referencia o se puede interpretar, digamos, si está fuera de ese valor de referencia, yo ya sé que por lo menos no fue por un interferente causado por el no ayuno de 8 horas. Entonces siempre hay que darle la indicación de que tenga un ayuno de 8 horas. Para los adultos, ¿no es cierto? Porque los niños es otra historia, no sé si es un bebé o un paciente pediátrico, no se puede pedir que tenga un ayuno de 8 horas. Los chicos siempre quieren, un bebé principalmente, necesita comer, alimentarse cada 2 horas. Así que todo esto que le digo de las 8 horas es para pacientes adultos. Si es un paciente pediátrico o un bebé, se va viendo qué horas de ayuno puedo manejar, ¿sí? Así que esto es para adultos. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué muestras se usan para medir las hormonas? Suero o plasma. Si yo decido usar plasma, ¿por qué será, digamos? O me da lo mismo usar suero o plasma. Casi hoy en día, casi todos los métodos para las hormonas es automatizado. O sea, hay un equipo que mide las hormonas por distintos métodos. Y bueno, si yo uso plasma, aseguro de tener disponible más rápido o sea, de que yo puedo usar más rápido la muestra. Si yo uso suero, tengo que dejar el tubo de exudar y centrifugar para recién poder usarlo. Entonces, puedo usar plasma con heparina o suero. No puedo usar plasma con ETA o plasma con citrato. Tiene que ser plasma con heparina o suero. Entonces, cuando ustedes van a sacar sangre, ustedes tienen que siempre, bueno, no sé si ustedes no han visto hemostasia ni hematimetría, ¿sí? Bueno, cuando van a sacar sangre, allá de la técnica del ligado, o sea, que la jeringa, todos esos detalles, siempre tienen que cargar primero el tubo de citrato, segundo el de heparina, si sería para química o etc. Después el ETA y por último el de suero. En el caso de las hormonas, ustedes van a cargar supongamos que vamos a usar plasma. Entonces, con heparina, entonces bueno, sería el segundo tubo que ustedes cargan. Es lo que se usa ahora. O hay algunos laboratorios que todavía cargan el citrato primero, después el ETA y el último la heparina. También puede ser, pero hay bueno, para las hormonas no hay mucho riesgo de contaminación. Así que cualquiera, si deciden cargar primero el ETA y después la heparina, o primero la heparina y después el ETA, está bien. Eso lo decide cada laboratorio. Pero el tubo que primero se carga siempre primero es el de citrato. Después el ETA o la heparina.
Si van a hacer las hormonas a partir de la heparina, bueno, ya está la heparina. Y si no, el último tubo que cargan es el de suero. Si van a cargar el suero, tienen que dejarlo sudar, tienen que dejar que se forme el coágulo y quede límpido el suero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? ¿Hasta qué era la clase? 9:30. Al final, A las 9:25. a ver, no puedo confiar en ustedes, me voy a fijar. 21 y 25 dice. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Que uno utilizamos anticoagulante y el Para el plasma usamos anticoagulantes. Pero, ¿qué es lo que tiene el plasma que no tiene el suero? ¿Qué no tiene el suero que sí tiene el plasma o viceversa? eso puede utilizar sangre total. Por esta composición. ¿Qué diferencia hay entre eso, no? Claro, ¿qué diferencia hay entre suero y plasma? ¿Líneas celulares o clases? El suero, yo tengo que esperar que se forme el coágulo, o sea que tengo que esperar que los factores de coagulación que están en el plasma formen el coágulo, entonces va a quedar atrapado, todos se van a consumir los factores de coagulación y van a hacer una red donde van a quedar atrapados todas las células. En cambio en el plasma yo sigo teniendo los factores, lo que yo hago al agregar un anticoagulante es impedir la coagulación de la sangre. Significa que yo estoy inhibiendo los factores de coagulación por algún mecanismo químico. Entonces los factores de coagulación están intactos en el plasma. Igual, por eso para las hormonas a mí no me afecta si tengo heparina o si tengo suero. Lo que sí me afecta es el tiempo. Si yo tengo que esperar, digamos, a que la sangre coagule, que son más o menos 2 horas. Entonces, una vez que yo saco sangre y cargo la heparina, tengo que centrifugar para separar. Hay algunos tubos que vienen ya con un gel que hace que se separe y no se vuelva a unir. Cuando yo tengo un anticoagulante hay un proceso reversible. Si yo centrifugo, se me va a formar las células van a ir al fondo y me va a quedar el plasma desordenado. Si yo invierto el tubo, eso se vuelve a hacer la sangre entera, digamos. Si yo tengo esos tubos que vienen con un gel en el medio, ya me queda separado perfectamente. Y por más que yo invierta, no se vuelve a mezclar. Así que, una vez que saco sangre y cargo el tubo, siempre que carguen el tubo, tienen que taparlo e invertirlo a todos los tubos para que se mezcle con el anticoagulante. Entonces yo tapo, invierto, mezclo 5 a 10 veces el tubo suavemente, agitar así, y voy a la centrífuga. Sí, para las hormonas no hay todavía, cada laboratorio centrifuga como quiere, digamos, pero generalmente tiene que ser una velocidad de la centrífuga entre 2000 revoluciones por minuto para que yo me asegure de que quede bien separado. Así no me afecta mucho a mí el tiempo de centrifugado o la velocidad. Siempre que estén bien separadas las dos capas, las células del plasma, ya puedo usarlo. Así que siempre se centrifuga y una vez que está centrifugado, y por supuesto que siempre tiene que estar el tubo identificado, yo ya lo puedo usar para medir las hormonas. Pero cada hormona hay algunas que tienen una indicación especial para el paciente. Por ejemplo, las hormonas femeninas
hay que darle una indicación especial, la hormona tiroidea hay que darle otra indicación especial, el cortisol otra indicación especial, la prolactina otra indicación. Entonces cuando vamos viendo cada hormona, van a estudiar qué indicaciones se le da al paciente para que vengan esas condiciones. Porque les vuelvo a repetir, bajo esas condiciones está estandarizado el valor de referencia. Entonces recién va a tener un sentido clínico y un sentido médico cuando el paciente esté en esas condiciones. ¿Bien? Cuando tengo un déficit o un exceso de hormonas, se producen las patologías. ¿Y eso? ¿Cómo vamos a estudiar estas materias? Primero vamos a ver la ubicación anatómica de cada glándula, la hormona que produce, cómo medimos en el laboratorio esas hormonas y qué patologías se producen cuando hay un déficit de esa hormona, cuando hay un exceso de esa hormona. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes van a estudiar esta materia. Y cuando van a rendir, también tienen que darlo así. Un sistema, por ejemplo, páncreas, cuando hay exceso de insulina, cuando hay déficit de insulina, qué patología tenemos y qué pruebas hacemos en el laboratorio que nos interesen. Porque muchas veces estas pruebas de laboratorio son para diagnóstico de enfermedades. Bueno, entonces, preguntas. ¿Quién llegó tarde? Ahí ¿Cuántas pruebas haces? Son 2 parciales, múltiple choice. Y nada más, ¿sí? Para regularizar, cada uno tiene su recuperación, pero solo una recuperación por parcial. ¿Y al final lo has escrito o El final es oral. Y bueno, por el grupo yo le voy a pasar la bibliografía o la clase y ya lo mencionaba, ¿no? Y le voy a pasar el programa. Yo siempre llego a las 7:30 más o menos. Así que pueden tomarse un poquito, pero un poquito, tampoco. Bueno.